Buenos días. Buenos días, ahorita comenzamos, ¿eh? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buenos días, Vega. Ahorita comenzamos, ¿eh? Creo que ya podemos empezar. Ya son 5 minutos. Nos quedamos platicando acerca sobre de este instrumento que es el medidor de aislamiento. Muchos también lo conocen como Megger y nos ayuda a encontrar, por ejemplo, si uno de los devanados o de los bobinados del motor tiene algún problema en particular de aislamiento como tal, de ahí el nombre de medidor de aislamiento. Y la ventaja de este tipo de equipos es que nos ayudan a saber si, por ejemplo, al momento de nosotros arrancar el control de velocidad o poner un arrancador a tensión plena, vamos a tener algún problema en cuanto al consumo de corriente y no nada más eso, sino en cuanto a lo que viene siendo el funcionamiento como tal del motor. Como ustedes saben, un motor, por ejemplo, trifásico, comúnmente sí puede trabajar estando en dos fases.
La única diferencia pues va a ser que este motor, o sea, sí trabaja como tal, pero como una de las fases no trabaja en sí, o sea, no está teniendo efecto en la rotación del motor, las otras dos fases sí van a querer compensar y el consumo de corriente en las otras dos fases va a ser muchísimo mayor. Y no solo eso, sino que además del consumo de corriente, nosotros sabemos que hay cierta corriente que puede circular por ciertos conductores y no va a haber ningún problema, pero al superar esta corriente, la disipación o la distribución de trabajo no va a ser la misma y por lo tanto eh, no se va a poder liberar correctamente o no se va a poder distribuir las cargas en todo lo que viene siendo el área transversal de lo que viene siendo nuestro cable y se van a ir calentando hasta el punto en que sí pueden dañar el motor. O sea, se puede ver cómo se va a ir dañando, incluso se va perdiendo, en este caso, por así decirlo, el motor en sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, es muy simple, hay que mandar el motor a rebobinar y ya podemos nosotros recuperar nuestro motor de esto. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que esto pasó? Podemos usarlo mediante una cámara termográfica, estar monitoreando las clemas a través de las cuales el motor va a llegar, o incluso en el mismo contactor que activa el equipo o el motor, o en los tornillos de salida de un variador de velocidad. Obviamente teniendo un variador de velocidad es complicado que esto llegue a pasar, porque si ustedes recuerdan, pues el variador de velocidad tiene la posibilidad de entonces de tener esta opción de controlar el motor y él es el encargado más que nada de hacer o de lograr estas tres fases a través del puente trifásico, ¿no? Por lo tanto, es un poco más complicado que llegue a pasar sin que el mismo variador te alarme de que hay algún problema. Muchas de las veces cuando uno de los IGBT se va o se pierde y el mismo, porque recuerden que es muy importante en los controles de velocidad, no nada más son controles de lazo abierto, sino que sí hay un lazo de control, por ejemplo, de consumo de corriente y de voltaje. Entonces, al existir estos lazos, que no necesariamente necesitan como tal nosotros darnos cuenta de que sí están, eh, este mismo variador nos puede mencionar de que tiene algún problema en esta parte del puente trifásico, por lo tanto es difícil que pase. Sin embargo, en los motores que arrancan a tensión plena, muchas veces sí puede pasar debido a que normalmente las vibraciones de la máquina pues llegan incluso hasta aflojar de una forma considerable algunas de las veces las clemas que llevan tornillo. Actualmente para evitar ese tipo de problemas se utilizan las clemas que tienen resorte. Y estas clemas son muchísimo más prácticas porque además de que no es una navaja que está tocando los cables, sino como que es una plancha de metal pequeña que está siendo presionada contra el cable, no los va como cercenando con el paso del tiempo a pesar de que está presionado sobre ellos, sino los va aplastando, manteniendo la unidad del cable y los pelitos, por así decirlo, que son los alambres, se van manteniendo en una misma posición durante todo el momento. Ahora, el resorte, pues ustedes saben que tiene una elongación K que es una constante y que tal vez se pueda ver afectada, pero esto solamente se va a ver afectada a través de una fuerza importante que lo comprima o que lo extienda y en este caso se mantiene extendido busca estar en su posición normal, ¿no? Por así decirlo. Entonces es complicado que esto llegue a afectar directamente. Mientras que en los de tornillo, como les comentaba, a veces el mismo calor, la temperatura a la que podemos llegar, ambiente me refiero, más el estar confinado en un espacio cerrado, que a lo mejor para el punto donde se encuentra ese tipo de clima no llega la ventilación de forma tan eficiente como en cualquier otro punto del tablero, nos vamos a dar cuenta de que muchas de las veces estos tornillos suelen provocar los falsos contactos que nosotros conocemos y es ahí donde viene el que nosotros podamos trabajar el motor en solamente dos fases. Ahora, teniendo un guardamotor, nosotros pudiéramos evitar este problema, pero a veces, no sé, por el proyecto o por el tipo de presupuesto que manejamos o por el diseño que no consideramos esta parte, es como pudiera pasar este fenómeno, ¿no? Y es aquí donde, pues bueno, pudiera llegar a ocasionarse el daño hacia el motor. Otras de las veces es complicado con un Megan incluso encontrar si hay una falla directamente del aislamiento. Por ejemplo, hay
en algunas ocasiones hay un pequeño poro que cuando tú tienes un variador de velocidad, sobre todo de alto voltaje, por ese pequeño poro es donde se va hacia tierra nuestra fase. Y esas fallas sí son muy complicadas, muy complicadas. ¿Por qué? Pues porque como es un o sea, es un poro como tal, encontrar ese poro en el bobinado no es tan fácil. Hay que poner el motor a funcionar para ver por dónde se va. Pero obviamente, si tienes el motor cerrado, tapado, ¿por dónde lo vas a ver? Entonces, ese tipo de fallas sí son bien complicadas, muy complicadas. Y es ahí donde tú qué tienes que hacer para, como ingeniero normal, tradicional, o como que no tiene todas las herramientas, porque incluso para tener este tipo de herramientas pues es complicado para alguien que ya con negocio propio o con una fábrica completa, porque es una falla que se va a presentar cada mucho tiempo. Entonces aquí es donde tú puedes proceder a cambiar ya sea el variador de velocidad por completo o el motor completo. Y si ya no sucede, entonces tú ya sabes que el problema está en el motor y que el motor lo tienes que mandar a arreglar. Muchas otras de las veces el problema puede venir por un sensor de corriente que esté mal en el variador y pues cambias el variador completo, ¿no? Pero es aquí donde este tipo de fallas sí te pueden llegar a causar un dolor de cabeza muy fuerte y donde a ti como tal, híjole, a veces es complicado el que tú tengas las herramientas para poder determinar, porque como les comentaba, es por un pequeño espacio, muy pequeño, parece un poro, pero como tenemos alta frecuencia, porque tenemos un variador de alto voltaje, entonces nos damos cuenta de que por ahí sale. Pero este porito puede estar en cualquier parte del devanado, incluso entre devanados, incluso entre un espacio reducido, que a simple vista no podríamos ni tener acceso, no es posible tener acceso, y aunque pudiéramos tener acceso, a lo mejor está contra otro devanado que no podemos ver, y que es por ahí por donde brinca. Entonces, estas fallas sí son muy complicadas e incluso con el Megger es difícil, porque el mismo Megger no proporciona las condiciones a través de las cuales el variador sí ocasiona que esto brinque, por así decirlo, o que se vaya a falla. Entonces aquí, pues es lo que les digo, o sea, es complicado, pero se puede a través del cambio completo del motor o probando con un motor más pequeño, y si con el motor más pequeño no pasa, significa que muy probablemente sea nuestro motor el que tiene el problema. Algunas ocasiones a mí me ha pasado esto, sí me pasó ya 2 veces. Y principalmente fue en un caso fue el motor y en otro caso sí fue el variador. Entonces son fallas muy extrañas. eh, que es casi 10 años, nada más 2, por así decirlo, ¿no? Y la cantidad de variadores que hemos instalado pues es considerable, entonces sí es complicado. No sé si hay alguna duda. En este caso, ¿el motor de cuánto? En un caso fue como de 20 caballos y en el otro caso fue como de 35 caballos, lo cual hace complicado que puedas tú... Casi siempre este tipo de fallas se van a presentar con variadores de alto voltaje y estos variadores son, ¿cómo decirlo? Ya más caros, al igual que el motor que le pones, pues ya es más grande y son más caros. Entonces muchas de las veces es que no tengo otro motor o es que no tengo otro variador. Y sí se entiende, ¿no? Porque por el precio. Entonces lo que tú puedes hacer para probar es al variador colocarle un motor más pequeño. ¿Sí me explico? Y con ese motor más pequeño probar. Y debe de funcionar porque recuerda que sí puedes mover un variador más pequeño, digo, un motor más pequeño con un variador grande. O sea, sí se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pruebas y si ves que con ese no pasa, el problema es muy probable que esté en el motor. Ahora, el cableado puede ser otro detalle. Sí puede ser el cableado. Eh, pero lo que haces es en cierto punto verificar el cableado, porque ese sí lo puedes quitar y poner sin ningún problema. Ahora, si no lo pudieras quitar, ahí sí también hay que revisar que el cableado esté perfecto, ¿no? Y que no sea el cableado el que sí tenga este pequeño poro. Entonces lo que haces es poner un cable por fuera, o sea,
digamos que sacar el cable que tiene puesto el motor, pones un nuevo cable y si con esto, por así decirlo, con este cable nuevo no pasa, entonces el problema está en el cableado, pero vas, digamos que diseccionando tu problema. O sea, en ese tipo de fallas a tierra solamente tienes algunas posibilidades, que es o el motor, o un sensor de corriente del variador, el cable, o en sí el variador como tal. O sea, deja tú el sensor de corriente, sino el variador, el cable o el motor, no hay de otra. O sea, uno pensaría que es complicado que tenga algo más. O sea, sí es complicado, pero no es tanto, ¿no? El detalle también es que tú tienes que ver, por ejemplo, las corrientes que circulan en tu neutro, que estén balanceadas, o sea, que tengas todo bien en esa parte. Y también el otro detalle importante a considerar es que sí tengas tierra física. Mientras tengas tierra física no hay ningún problema, pero es algo que la mayoría de las veces ya tienes descartado, ¿no? Porque tú sabes que en la instalación pues sí hay. Pero si tú ya desde un principio ves que no hay una puesta de tierra física como tal, entonces el problema no puede, necesariamente va a estar en este equipo. Ahora, ¿cómo sabes que esto puede o no puede pasar? Por lo general, este tipo de variadores y demás son probados en otro lado. O sea, casi siempre los prueban en la fábrica, en algún lado. Y si no fallan, difícilmente van a fallar en otro lado. Entonces, el motor igual, aunque pues es cierto que las pruebas no son el fin que tú tienes, muchas de las veces es raro que sea una planta que no tenga tierra física. Ya en México hay una mayor cultura de que se tiene que tener una red de tierras que permita la fuga de, digamos que, pues fenómenos eléctricos que no están considerados en el trabajo diario. No sé si me explico. Sí, profe. ¿Alguna otra duda? Ahora, recuerden cómo... ¿Sí? ¿Escucho? Lo del medidor de vibración, ¿cómo dijo que se llamaba? ¿El que estamos viendo? No, el que sí. Ah, este es un luxómetro. Ese es un medidor de Luxómetro. UV. Exacto, por ejemplo, si tú estás encargado, porque muchas de las veces a nosotros también nos llega a tocar esta parte, ¿cómo sabes en instalaciones eléctricas? No tan, bueno, sí, en instalaciones como tal, pero en la parte de domótica hay algo que se busca que es la luz natural. No sé si en algún momento has escuchado acerca de esto. ¿Cómo, profe? Es que no lo escuché porque había un ruido y tuve que cerrar la ventana. Ah, ok. Mira, por ejemplo, en la parte de domótica hay un tema con la luz que se busca que sea luz natural. No sé si has escuchado algo acerca de esto de luz natural. Ah, sí. Ok. Lo que se desea normalmente en una casa como estas, o sea, que ya le estás invirtiendo un poco, es que no importa la situación en la que estés en el día, o la hora más bien dicho en la que estés del día, que la cantidad de luz que tengas siempre sea la misma, de forma en que tú estés cómodo en todo momento en el lugar en el que estás. Y ahora hay distintos tipos de luz, luz cálida y luz fría. Hay luz que la luz como tal se ve como blanca, no sé si lo has visto, y hay otros que la luz se ve como amarilla, ¿cierto? De Entonces, hecho, si tú en un dormitorio pones luz amarilla, por ejemplo, lo haces más cálido, ¿vale? Ahora, si tú pones una luz blanca en un dormitorio, haces muy complicado que la persona que tenga la luz encendida pueda conciliar el sueño. Es un fenómeno, no sé si sea social, pero esa es tu percepción, una de las cosas que suele pasar. Es decir, si tú pones un foco de los de luz amarilla con una lámpara, es muy probable que alguien sí pueda conciliar el sueño con ese tipo de luz. Pero si tú pones luz blanca como tal, es mucho más difícil que esto pase. Un ejemplo, si tú quieres evitar quedarte dormido en una plática, o lo que se hace para evitar, además del aire viciado, que es uno de los principales problemas, lo que se hace es que se coloca, por ejemplo, lámparas de luz blanca.
Y entonces llega a ser un poco más difícil que te dé sueño. Sí te puede dar sueño, pues obviamente hay un punto en el cual tú puedes quedar dormido como tal, pero sí se vuelve más difícil. En cambio, cuando te ponen luz amarilla, no que te arrulle para nada, pero sí no te imposibilita el conciliar el sueño, es más cómoda para estar descansando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver aquí? Bueno, aquí tienen que ver dos cosas, tanto esto como la cantidad de luz como tal que puede emitir el foco o el elemento que va a proveer esta luz. Ahora, normalmente lo que sí se busca en este tipo de cosas es que en cualquier punto la cantidad de lúmenes o de luxes sea igual. Un ejemplo, una incubadora o con fototerapia o una lámpara de fototerapia, lo que se busca es que todo el recuadro que va a tratar al problema tenga la misma cantidad de lúmenes o de luz que en todo el área donde va a estar el bebé y no una parte más sí y otra parte más no. Y esto lo logras a través de controlar la corriente que circulan a través de dichas lámparas o de como tal, pues dependiendo del tipo de lámpara que tú tengas, ¿no? O del reflector que tenga esta lámpara. Pero las que son, por ejemplo, de luz azul, que son de luz LED, pues sí controla la corriente y es complicado el tener un fotoespectrómetro para poder medir que efectivamente la longitud de onda sea la correcta y que esté ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que debes de hacer? Es muy simple, debes de por lo menos asegurarte que la misma cantidad de lúmenes que recibes en un punto del área del cuadrado que tú estás utilizando a otro sea la misma. Y para eso se utilizan este tipo de equipos. No sé si me explico. Ya, profe. Sí. También te puede servir para medir candelas o incluso en algunos casos para los hornos de curado de barniz también nos pueden ayudar a nosotros a saber por qué a partir de esto podemos tratar la tinta que queremos que seque y con esto lo podemos llegar a medir como tal. Ahora, en otros casos ustedes han visto este tipo de lámparas como tal ese tipo de medidores se encienden a cierto valor las lámparas de la calle. Porque de repente ustedes están viendo que alguna lámpara sí prende y otras no, es porque tienen arriba uno de estos, no de estos equipos como tal, pero sí tienen una fotocelda para leer en cierto punto la cantidad de luz que hay y a partir de eso encender o no las luces. Entonces, son equipos muy comunes que también nosotros podemos tener para sobre todo esta parte de diseño de interior, uno de los casos más claros en domótica, o en el caso de biomédica, bueno, podemos asegurarnos de que esto nos ayude con la distribución adecuada de los lúmenes que tenemos en cierta área. Son ejemplos, por así decirlo, ¿no? Incluso en los hornos de curado UV también los podemos llegar a utilizar. ¿Alguna otra duda? Gracias, profe. ¿No de qué? Luego de aquí vienen los tacómetros o los medidores de revoluciones por minuto. Denme un segundo, por favor, para ver. Creo que de esto tengo algunos videos aquí. No sé si pueden ver el video. Sí, profe. Ok. Vamos a... Ahí son 3 extrusoras de plástico. Ese es el gabinete de control. Y si se fijan, hay una especie como de pivote que está girando. No sé si lo pueden ver. Ok. Ahí nosotros, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo entra plástico a esto que es el dado. Y estas son las 3 extrusoras girando. Entonces son 3. Llegan aquí. Una de estas llega aquí. Luego llegan a esto, que es el dado. Y luego de aquí sale
ya convertido en una lámina. A esto se le llama extrusora de plástico. Ese es el sistema de control. Ahí bueno, no el sistema de control, sino la pantalla de control. Es una computadora industrial, de hecho. Ok, ahora, vámonos a esta parte. Ahí se ve cómo gira también algo, ¿no? Como tal, nada más se ve una rueda que gira. Bueno, eso que gira, al igual que lo otro, es una rueda medidora. Ahora, en un segundo. Ahí ustedes pueden ver en esta parte cómo te viene ciertas medidas, pero lo interesante es esta, la velocidad a la cual queremos que vaya como tal la extrusora. Ahí es otro sistema de control, ahí vamos sacando material. Ahí sale el material. Y el material sale de estas 3 extrusoras. Ahí se ve un poco mejor cómo sale el material de esta parte, ¿no? Obviamente sale y se tienen que enfriar luego. Estos rodillos lo que hacen es enfriarlo. Y vean cómo sale, pues obviamente de este lado. Y ahora sí, vean ustedes cómo sale, o más bien dicho, cómo giran estos husillos. Y eso es lo que hace que en realidad ahí está conectado, o más bien dicho, todo eso es un tornillo sin fin, que está girando y que tiene unas aspas. Esas aspas van aventando hacia adelante el plástico. Y ese plástico es el que, ahí se ve otro perfectamente. Ese plástico que están empujando se va a ir derritiendo conforme pase por el cañón, que es toda esa superficie que se ve, y luego llegan a este lado ya completamente derretidos. Y entonces ya se le puede dar la forma que quieran, que en este caso, la forma que se le quiere dar es la forma de la lámina, por así decirlo. No sé si me explico. Ahora, como ustedes vieron en el control, ahí en el control es complicado tienes que tener ciertas revoluciones para que esto funcione, o sea, para que no le generes más presión y puedas tronar, por ejemplo, el husillo, o que haya alguna fuga, que provoques alguna fuga a través de dicho proceso, porque es un líquido, pero si ustedes saben o si ustedes recuerdan, más bien dicho, el líquido sí tiene cierta compresibilidad, pero no es la misma que, por ejemplo, la del aire. Entonces, si nosotros apretamos de más, podemos tronar incluso el husillo, o la parte más vulnerable de la unión de todo este tren, por así decirlo. Entonces sí se requiere el tener el control de ciertas revoluciones a las cuales van a ir girando estos elementos. Ahora, ¿cómo podemos medir o cómo podemos comprobar? Porque aquí en el tablero vamos a ver
que sí dice, ok, por ejemplo, 94 revoluciones, 46.8 revoluciones y 25.3 revoluciones por minuto. ¿Cómo podemos estar seguros de que sí vamos a dichas revoluciones como tal? Bueno, la única forma realmente de comprobar que esto es correcto es a través de qué? De este tipo de herramientas. Ahora, ¿cómo se ve? Ah, bueno, se ve. Ustedes ya vieron el video. Se ve así. ¿Y cómo mandas esa información al PLC? No, en este caso como tal, digamos que tú tienes de los variadores, ellos, ¿cómo le hacen? De los variadores, tienen una salida analógica y esa salida analógica la reportan hacia el PLC. Ok. Como tal, no tienen un encoder instalado. Ahora, normalmente se tiene que instalar un encoder para que tú sepas a qué revoluciones va. Lo curioso aquí es que si tú lo pones, el encoder, hacia el variador, ya el variador te dice él controla automáticamente las revoluciones. No sé si me explico. Ahora, tú para comprobarlo, para efectivamente ver que sí está bien las revoluciones, usas ese tipo de instrumento que es un tacómetro. Y con esto, así como vieron el giro de eso sí es el más largo que van a ver. Pues así como vieron eso, es como se utiliza. O sea, esto es como tendremos que utilizar nosotros el tacómetro para precisamente medir ese tipo de fenómenos, por así decirlo. Y nosotros comprobar que sí son las revoluciones por minuto que nos muestra en el tablero. Sino que hay que ajustar ganancias, hay que ajustar a lo mejor valores del PLC, del escalamiento, para que nos dé las revoluciones a las cuales efectivamente estamos. O sea, con esto comprobamos que lo que nos dice el PLC es cierto. No sé si me explico. Sí. Ahora, Profe, ¿cuál tacómetro es más preciso? ¿Así el que se ve como esa forma o el que se le pone una calcomanía? pues cualquiera de los dos es bueno. A mí me gustan más los de contacto, pero no siempre tienes la oportunidad de tenerlos. Ahora, en cuanto a marcas, más que no me acuerdo cómo se llama esta marca que está aquí. Pero, déjame te busco, es el que yo traigo ahí. Ese que yo traigo ahí es muy buena marca. Nada más que se me fue el nombre. Ahorita lo busco y al rato se los publico en la línea de tiempo de ahí ¿De Teams? de Teams. Sobre todo Profe, porque pero cuestan caros. depende. Por ejemplo, el que tiene usted. Ese está, ponle caros, será como unos 4,500. O sea, no es tan caro, tan caro. Si lo comparas, por ejemplo, contra un multímetro Fluke, pues sí es barato, ¿no? Ahora, tampoco es como que tú tengas ahorita a lo mejor 4,500 pesos para gastar. Pero es un equipo que hay que estar cuidando, o sea, que hay que tenerlo en su lugar protegido y todo. Y hay otros que te puedes encontrar más económicos, ¿no? Como tiene algunos más económicos que son como de, no sé, 1,200, 1,300 pesos, 2,000 pesos, dependiendo cómo vayas, las funciones que vayan teniendo y las mediciones que te puedan hacer, es como van creciendo en su precio, ¿no? Y de ahí en más, pues ya viene esta marca que se me olvidó ahorita el nombre, que es muy buena porque además de ser sensible, sí te da, o sea, lo compruebas con otras y te da más exactas las revoluciones, por así decirlo, en cuanto a su resolución y todo. Sí es mejor la calidad de la que está hecho, todo, o sea, sí es mejor en ese aspecto. Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden ver, eso se pone en este tipo de usillos. Y así es como tú mides que sí, o compruebas, más bien dicho, que sí estés a la velocidad a la que dices estar, ¿no? O que el PLC dice estar.
Profe, ¿y esos tacómetros también miden de distancia o solamente revoluciones por Se minuto? puede, sí, se puede medir distancia. Ok. Obviamente tienen varias unidades que nosotros tenemos que considerar al momento de la medición, ¿no? Porque puedes medir revoluciones por minuto, revoluciones por segundo, puedes medir, no me acuerdo qué más traen, pero sí traen bastantes cosas. Algunos tienen más funciones, ya depende de ti mucho por así decirlo, uso que le vayas a dar. Y más que nada, lo que uno busca por lo general es como la velocidad a la que vas. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque muchas de las veces lo usas, por ejemplo, en metros por segundo o metros por minuto y revoluciones por minuto y revoluciones por segundo. Entonces, si tú lo que quieres medir, por ejemplo, es la velocidad a la cual está saliendo aquí, en este caso la lámina de plástico, entonces sí lo utilizas, por ejemplo, a lo mejor en metros por minuto. Si tú quieres medir las revoluciones como tal del lucillo, que en mi caso era lo que yo tenía que hacer, pues sí checas esa parte, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve 95 y actual 94.2. Y está así porque sí era más o menos preciso la medición. Ahí se pueden ver las revoluciones, por ejemplo. Y esas son las temperaturas que maneja la extrusora. Esa pantalla está muy grande, ¿no? Sí, es que es una pantalla tipo, tiene touch y se conecta a una computadora normal. Entonces sí está curiosilla. A mí casi no me gusta, pero sí, no sé por qué les encanta tanto a los americanos este tipo de pantalla. Pero bueno, es algo que se usa, ¿no? Y esos son partes de la extrusora como tal. Ahora, esos picos que ven ahí son sensores de presión. Y miden antes y después. Lo que ustedes ven que gira como tal, o todo ese equipo se le llama bomba de engranes. Y eso lo que hace es, se dice, por cada giro que da, te da tanta cantidad de plástico. Entonces ese es el control, por así decirlo, de plástico que están arrojando hacia la mezcla. Esta es una fábrica en Perú. Y a mí me tocó ir por un problema de redes de control net. Por eso me tocó ir. Y ya aprovechando, pues ya estaba ahí, tuvimos que resolver algunas otras cosas. Y aquí lo interesante es que son 3 extrusoras. Una es la principal, que es la más grande, y las otras 2 son coextrusoras. Y todas trabajan coordinadas. O sea, sube la velocidad de una, sube la velocidad de las otras. No sé si me explico. Y aquí se toman estos videos como evidencia de que ya se hizo el trabajo para que a ti te puedan, pues ahora sí que pagar, ¿no? Y dejar ir. Y ahí vemos cómo se va moviendo la lámina de plástico ya más gruesa, ¿no?
No sé si hasta aquí hay alguna duda. Todo bien, profe. Ok. Entonces, como les decía, pues este tipo de equipos nos ayudan a nosotros a medir este tipo de revoluciones, ¿no? Aquí se ve muy claro. Y también, por ejemplo, este tipo de equipos nos ayudan a medir ruido atmosférico como tal. Luego viene otro más interesante. Este es un análisis de vibraciones. Entonces, si ustedes ven, tienen como ciertos, pues parecen como unos dedales, pero en realidad son una especie de imanes que se colocan sobre la carga en la cual se quiere medir la vibración. Ahora hay de uno, de dos, de tres y de cuatro canales. Entonces se colocan en distintas posiciones para saber en qué superficie es donde se puede tener un poco más de vibración, analizar el punto en el cual, digamos que pudiéramos tener el inconveniente de una vibración pues muchísimo más grande. No sé si me explico en este aspecto. ¿Cómo se llama este, profe? ¿Este y el anterior? El otro es un medidor de ruido atmosférico, que ese pues ya dependiendo de dónde estés o en la parte en la que te encuentres. O sea, por ejemplo, si tú quieres medir el aislamiento de un cuarto en cuanto a sonido, con este lo puedes lograr. Y este de acá es un análisis de vibraciones, es un analizador de vibraciones. Ahora, los valeros, por ejemplo, de un motor, puedes saber su vida útil a partir de esto. De hecho, uno de los proyectos que yo llegaba a dejar antes era el análisis de vibración de motores, por ejemplo, de alterna o de directa. Porque si lo dejas así como tal, pues un día, pues no descubres nada, ¿no? Pero si lo vas dejando conforme pasa el tiempo, te vas a dar cuenta de que sí cambian las vibraciones, por ejemplo, después de estar trabajando 4 o 5 horas. Así cambia, así un pequeño cambio, ¿no? Y después de un rato, sí se ve como, digamos que después de un trabajo continuo durante, no sé, un año, ya cambió el tipo de vibración otra vez. Y después de otro trabajo, así, otro año, ya cambió el tipo de vibración. O sea, tienes que tener una comparativa previa para poder decir, esto es lo que tú tenías y esto es lo que tienes ahora, y ver una amplificación en cuanto a la vibración. O sea, debe de verse. Es natural que pase. Por eso es importante el que tengas un punto de comparación. Si no tienes el punto de comparación, va a ser muy complicado que tú puedas determinar que esto, digamos que es útil o que sea útil para ti, ¿no? Profe, Sí. el anterior, ese es de forma manual, pero ¿cómo se llama el dispositivo? Es como que se conecta así como al PLC. No, ahí como tal que tendrías que tener un transductor, ¿sí me explico? Ok. Pero te voy a ser bien sincero, para esto no se utiliza un PLC. O sea, si tú Ok. quieres trabajar con audio, un PLC no. Tienes que trabajar con un DCP. ¿Sí me explico? ¿Y el de las vibraciones? El de las vibraciones sí podría ser, aunque también por la parte de instrumentación, como para que esto funcione, necesitas mucha memoria. No sé si me explico. Sí. Entonces, como tal, un PLC, pues no, porque no tienes dónde guardar los datos. Entonces, tendrías que hacerlo a través de un externo, o sea, donde almacenes los datos en algo externo, lo cual viene complicando el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene igual que colocar. Aquí es donde sí se utiliza mucho, por ejemplo, la parte de National Instruments, la parte de instrumentación virtual. Y si tú te fijas, nada de la instrumentación virtual corre como tal sobre un PLC. No sé si me explico. Ujú, sí. ¿Por qué? Porque este tipo de análisis sí requieren un historial y eso en un PLC
no es la mejor idea. Ahora, se pueden hacer muchas cosas, vamos a ser sinceros, sí se pueden hacer muchas cosas. Sin embargo, no siempre va a implicar que sea lo mejor o que sea lo correcto. No sé si me doy a entender. Ujú. Es que, como comentó anteriormente, que en los proyectos dejaba analizar las vibraciones de un motor, Ajá. lo hacíamos con un modulito de Arduino, pero hay módulo así de manera industrial. Sí debe de haber, como tal, sí debe de haber. Habría que estarle dedicando un tiempo a la búsqueda para ver si lo encontramos. Pero lo ideal es que este tipo de módulos sean por comunicación Ok. y que tengas en dónde almacenar la información que esto, porque son datos al azar, o sea, son datos que tú vas a ver cómo la gráfica nada más vibra, o sea, sube y baja, que así en sí no la vas a poder interpretar, pero si tú checas amplitud y vas midiendo conforme el paso del tiempo, debes de ver un cambio. O sea, sí hay un cambio, porque eso pasa con todos los... Ahora, si tú calentaste en exceso el motor, también debe haber un cambio en esa parte. O sea, sí vas a ver un cambio. A lo mejor no considerable, pero sí vas a ver un cambio de amplitud en esto. ¿Por qué? Porque el metal de los valeros sí se puede ver afectado por esa temperatura. Ahora, lo que pasa es que tú recuerdas que hay un fenómeno que se llama fenómenos de secuencia cero, que se presenta mucho en controles de velocidad que tienen un motor de inducción normal, pero que no tiene un buen escape a tierra este motor. O sea, que la flecha como tal o la carcasa del motor no está de lo mejor aterrizada. Entonces, hay corrientes que sí son, pues se puede decir parásitas, pero en realidad son transitorias, que van a circular por el neutro y que van a buscar salida a través de la carcasa física del motor. Entonces, el camino más fácil, ¿cuál es? Brincar desde la flecha o del estator hacia lo que viene siendo la carcasa. Y esto se logra a través de los valeros, que son los que tienen contacto con esta parte. Entonces, como los valeros solamente presentan un punto, lo que van haciendo es que van girando, por así decirlo, y cada cierto punto o cada presión es un pequeño como, por así decirlo, como corto, ¿no? Es un brinco de voltaje, por así decirlo, que a la larga ese brinquito va erosionando los valeros, o sea, les va haciendo como si fueran estrías, así tal cual estrías, que son como hendiduras en lo que viene siendo la superficie del valero. Ahora, tú sabes que para el valero lo ideal es fluir, ¿no? Es que tenga deslizamiento, porque para eso está hecho, ¿no? Para que pueda circular libremente. Pero si ya le empiezas a agregar estas especies como de root, digamos, como de zanjas, ¿qué crees que pase con el movimiento del balín dentro del valero? Pero sí Pues, te fluye, ¿cómo ¿no? se va? Se va a ir como estorbando, ¿no? O sea, va a ser más complicado, va a ser más complejo, hasta el punto en que puede quedarse trabado y es ahí donde se destruye. Entonces, los motores que tienen variador, se tiene que considerar después de un tiempo el cambiarle los valeros. Es bien común. Es una práctica que todavía se tiene. Donde se ha visto que casi no se presenta es en los motores que tienen la flecha insertada en la máquina, como tal. En eso se ve muchísimo menos. O sea que la brida es para que tú metas la flecha. Según estudios, ahora, recuerden que pues los estudios dependen del año. Esto todavía lo vi en el 2019 y todavía en el 2019, según estudios, esto llegaba a ocurrir más en los equipos que pues son el motor aislado, separado de la mecánica o de la actividad física de la máquina. Entonces, se han creado anillos que se colocaban ¿cómo se dice? En la flecha, y estos anillos como tal, facilitan el camino para que no brinque por lo que viene siendo
el balín, sino que brinque por este anillo y ya nada más cambias el anillo, pero cambiar el anillo es mucho más económico que cambiar el valero. Entonces, ¿cómo prevés esto? O sea, porque va a pasar, ¿no? Pues haciendo análisis de vibraciones. Esa es la forma más fácil. Porque si ya tienes problemas para que los valeros circulen, las vibraciones que tú vas a detectar son más fuertes, más rudas, por así decirlo. No sé si me explico hasta aquí. Sí, profe. ¿Vale? Ahora denme un segundo para ver si... Ok, vamos a ver esto. ¿Qué ven ahí? ¿Sí cansan a ver el video? Es que estaba bailando el motor, ¿no? Ahora, ¿creen que eso esté bien? No, para nada. Eso es un rodillo desbalanceado. ¿Por qué tiene cadenas y no se mueven? Porque como tal no está moviendo la transmisión, se está moviendo un soplador. A la madre. Estoy O sea, moviendo esa es la todo. vibración. Te hace pensar que lo que está encendido es El equipo. el equipo como tal. Pero si tú te fijas, la Catarina, que realmente lleva la cadena, no se está moviendo. Ajá. Y está el soplador, ve cómo está. Ahí se ve poquito, pero ya nos vamos acercando. Ve el efecto que produce la vibración hasta el principio, que no se está moviendo, lo que está moviendo es un rodillo, pero no se está moviendo la mesa que mueve el material o que mete el material. No sé si me explico. Sí. Entonces, obviamente ahí no necesitas un análisis de vibración, ¿va? Porque es muy obvio qué problema es el que tienes. No sé, profe. No, obviamente se ve que ahí hay problemas, ¿no? O sea, es a lo que me refiero. Ah, ok. Entonces eso no debe de pasar, ¿no? No. Ahora vean la máquina como tal. Ahí cómo se ve ya. No, ya no se mueve, ¿no? Ah, No, ya no. exactamente. Ese es el funcionamiento correcto. ¿Hoy cómo lo repararon, profe? El cilindro era el que estaba. Ahí yo no hice nada, siendo sincero, ahí yo no hice nada. Porque este cilindro que tú ves, este cilindro estaba desbalanceado. Entonces, como no estaba siendo concéntrico el movimiento, eso estaba haciendo que vibrara así. Entonces ellos tuvieron que mandar, no sé si mandaron rectificar. O sea, fue mecánico completamente lo que se tuvo que hacer. Ahora, este cilindro como tal se ve como curioso, no sé si lo alcanzan a ver, la superficie se ve como curiosa, esa. O sea, debería de verse lisa, lisa, ¿no? Como el otro cilindro de acá. No sé si lo puedo, ahí sobre todo ahí se ve, ¿no? Como, miren ahí. Si ven cómo la superficie se ve rara, Parece como. como los acetatos para Ajá. los discos, ¿no? Los discos de acetato. ¿Sí o no? Sí, se ven líneas. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué se le ven líneas? Porque en realidad este rodillo, como tal, está recubierto de como unas garritas de más o menos unos 2 milímetros, que están así en forma de,
Hagan de cuenta que tiene un montón de garritas de Velociraptor, diminutas. El objeto de esto es que cuando pasen, que en este caso son telas, pasan a través del rodillo, estas garritas las van deshaciendo y crean una fibra. Esa fibra que ustedes pueden ver, ahorita les muestro dónde la van a ver. O sea, si yo paso un desarmador por ahí, le doy a la madre al rodillo. Al rodillo, ¿no? Y aquí ya es complicado. O sea, perder, por ejemplo, una tuerca, una broca en una máquina de este tipo o una impresora, le Ajá. das en la torre a toda la mecánica. Ok. Esta fibra que se ve al final es la que se pone entre el cofre y el motor para aislar y que la temperatura del motor no les llegue a ustedes. Órale. Y vean cómo ahí ya se corrigió todo ese problema, ¿no? Pero aquí que fue, el problema estuvo en el rodillo. Entonces, para este tipo de aplicaciones, pues bueno, obviamente aquí, en este punto, creo que no es tan útil, pues, o tan, bueno, que no sea tan útil, sino creo que no es necesario saber que para este tipo de vibración, pues saber que algo está mal, ¿no? Aquí claramente se ve que algo está mal. Pero en algunas ocasiones no es tan visible. O sea, esto es algo a considerar, pero no es, no siempre va a ser así de visible, no sé si me explico. Entonces, por eso nos sirven los medidores de vibración, para saber que mecánicamente tenemos algún problema. Y de una vez les voy a mostrar un video de un falso contacto, para que se den una idea. Regálenme un segundo, por favor. Ah, no manches, es una fiesta. ¿Por qué haces eso? ¿Te está pasando entre punto y punto? No sé, Ali, pero el profe se fue, dijo que ahorita regresaba. Ah, lol. Fui por una fruta, güey. Así que no. No.
Listo, jóvenes, una disculpa. Ese es un falso contacto, tal cual. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, entonces no están haciendo bien contacto ahí los tornillos, aunque se ve que... ¿Ahí qué es? Ese se le conoce como un disyuntor de navaja. Así- o sea, perdón, disculpa. El nombre técnico como tal es es un desconectador. Así tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú ves que se acerca mira, aquí lo van a cerrar y se cierran las navajas. El problema aquí, ¿cuál es? Que quedan flojillas, por así decirlo. Entonces no están haciendo bien contacto. Eso es un falso. Ah, cierto. Pues como no hace bien contacto, pues no, o sea, va brincando. Por eso los fusibles no se van. Y solo uno hace bien contacto, que es el del medio. Los otros dos están mal. ¿Ahí cuál es la alimentación? La de abajo. O sea, de Ah, cuenta ok. que tú lo que proteges es, entra por arriba, perdón, y sale por esta de aquí abajo. Ok, ok. Entonces ahí lo que haces es conectar la carga que está abajo y es ahí donde está fallando esta cajita. Pero ahí el problema es mecánico como tal. O sea, es la mecánica de la máquina, de la cajita, por así decirlo. Hay que asegurarse que sí esté bien ensartado y ya luego no vamos a tener ese problema. Pero dije, bueno, de una vez aprovechamos. Ok, ¿alguna otra duda? Ahora, por ejemplo, en la parte de refrigeración, ¿qué han escuchado ustedes de refrigeración? ¿O qué saben ustedes de refrigeración? Que necesita tener bien como las válvulas ¿Para qué? para que no se escape. Es que no sé si es el aire, pero que Sí, no sí, se sí, escape el aire por ahí va, por y ahí va. pueda enfriar bien. Ok, necesitamos un elemento que permita, digamos que, enfriar, ¿no? Y para eso se necesita algo que se le conoce como gas. Es un gas, el refrigerante como tal, ¿sale? Entonces, muchas de las veces, lo que viene siendo esta parte de enfriamiento, el dispositivo o el cilindro contenedor o a través de donde viaja este aire, se pierde como en los carros, que se va a ir perdiendo. Entonces, algunos otros pues tienen una fuguilla o algo, y las cámaras térmicas sí se utilizan para esto, pero también de lo más económico que se tiene son estos que son los detectores de fuga, que hay no solamente para lo que viene siendo gas refrigerante, sino para dióxido de carbono y para otros, incluso para gas de combustible, o sea, gas LP o gas butano que nosotros utilizamos para saber si hay fallas. Y son dispositivos de muy alta sensibilidad y que además se les puede controlar un poco este tipo de situación
y te va a dar una alarma a partir de que encuentre mayor concentración del gas que tú estás buscando. Por eso son muy útiles, por ejemplo, para detectar, pues, les comentaba, ¿no? Gas para refrigeración, CO2, incluso gas combustible. Entonces, incluso para ese tipo de aplicaciones, sí hay un instrumento que pudiéramos nosotros utilizar. Sobre todo estamos en la parte de refrigeración. Y, por ejemplo, este es un medidor de humedad. Entonces, nosotros vamos a ir acercando este tipo de equipos a el objeto o el lugar que nosotros queremos medir, y a partir de esto nosotros vamos a ver qué tanta humedad se encuentra, ya sea relativa en el ambiente o en el punto donde nosotros queremos estar. ¿Dónde podemos tener ese tipo de aplicaciones? En la parte de biomédica, por ejemplo, las incubadoras sí tienen que tener medidor de humedad. En los sites de lo que viene siendo, también tenemos que tener un control de humedad. O sea, hay ciertos puntos en los cuales sí es importante tener esta consideración. Sobre todo, por ejemplo, lo que les comentaba en la parte de incubadoras. Si tú no controlas la humedad, vas a resecar las vías respiratorias de la criatura, haciéndolo más susceptible a otro tipo de enfermedades. O sea, sí tienes que tener una humedad controlada. ¿Cómo se logra esto? Pues rociando agua y asegurándose de que el aire que va a pasar a través del elemento calefactor pase por un receptáculo de agua para agarrar algo de humedad y distribuirla al medio ambiente. Pero si no lo haces, reseca las vías respiratorias del bebé, complicando un poco su respiración. Entonces sí necesitas tener en cuenta este tipo de situaciones. Profe, Ajá. no sé si sea yo o bueno, el aparato de humedad, el luxómetro y el de vibración son muy Ajá. similares. ¿Son parecidos? Así es. ¿Sería el mismo o solo cambian las puntas? No, son diferentes. Ahora, hay unos medidores que se llaman medidores de proceso, ¿sale? Los medidores de proceso te pueden medir más de una cosa. Un ejemplo, vamos a ver este. Este es un calibrador de voltaje corriente y tú puedes decir, ¿para qué quiero un calibrador? Bueno, tú a veces en los procesos industriales tienes entradas a termopar, o entradas a voltaje, o entradas a corriente. Entonces, para comprobar que sí funcionan este tipo de módulos, tú lo que haces es colocar este aparatito y simulas tú generar el voltaje o la corriente a partir de aquí, con una precisión muy increíble. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Ok, a veces esto te queda corto y entonces viene el poder utilizar algo como esto, que ya es un calibrador, por ejemplo, de temperatura, pero muchos equipos, además de esto, trae esta función de temperatura, pero también trae esto, y entonces va complementando. Ahora, con la parte de humedad, sí puede venir la parte de temperatura, porque son dos variables que están relacionadas. Es decir, si tú quieres eliminar la humedad, ¿qué tienes que hacer? Aumentar la temperatura. ¿Sí me explico? Es muy simple cómo funciona tu secadora. Entonces sí tiene que ver una cosa con la otra. Ahora, aquí el detalle cuál es, que no nada más te vas a encontrar con este tipo de equipos, sino que también puedes tener medición de temperatura y humedad, y es bien común esta parte. La parte de vibración te vas a encontrar que no trae un solo canal, trae 2 o 3 canales, incluso hasta 4 canales. Y, por ejemplo, ¿cuál era el otro que me decías? Que este puede traer, además de esto, otros 2 o 3 canales también, pero como tal, variables juntas, que tú digas el instrumento es el mismo, no, porque sí son variables físicas distintas. Ahora, se parece, pero porque es la marca. Dame un segundo para mostrarte esta parte que sí es interesante, ¿no? Aquí sigo.
Ok. Esta es la compañía de la cual les he mostrado algunas soluciones. Y, por ejemplo, vámonos a productos y vamos a ver, por ejemplo, que hay un montonal. O sea, accesorios, medidores de calidad de aire, que esto es nuevo por lo de la pandemia, de flujo de aire, que son los anemómetros que ya vimos, para variables automotrices, probadores de baterías, boroscopios, que ya los vimos, rastreadores de cables, calibradores, circuitos identificadores, medidores de pinza, medidores de continuidad, medidores de distancia, de campo electromagnético, y en sí hay un montón, ¿no? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, hay uno que viene siendo, ¿dónde está? Aquí está, medidores de vibración. Y observa cómo vienen los diferentes tipos. Y por ejemplo, este es el que te mostraba. Y este es de 4 canales. Ahora como quiera ya lo descontinuaron, pero podemos ver otros, ¿no? Por ejemplo, medidores de luz. Y este es como el que yo te mostré. Y aquí está. Pero si te fijas como tal, el mismo instrumento como tal no es. Incluso vienen algunos kits, mira. Que son estos 3. Vienen otros interesantes como los calibradores. Y aquí sí viene, mira, multifunction. Y este es de procesos. Entonces, ¿esto qué te puede hacer? Te puede leer de 0 a 24 miliamperes. Te puede proporcionar los 24 volts para un sensor de este tipo. Te puede proporcionar de 0 a 20 miliamperes. Te puede leer termopares de estas diferentes. Tiene compensación de unión en frío para los termopares. Algunos preset, el tamaño, de que está el tamaño de la mano y demás, ¿no? Pero eso es todo lo que tú puedes hacer. Tú puedes medir y puedes proveer. Puedes medir corriente y puedes proveerla. Y puedes simular ser un termopar. Entonces, estos sí son equipos que son un poco más completos. Obviamente su precio es mayor, pero son muy interesantes porque aquí ya tú puedes simular ser un termopar y colocarlo a una entrada a termopar. Un ejemplo, tú quieres saber qué pasaría con tu proceso si llegaras a una temperatura de 80 grados centígrados, pero todavía no tienes la forma de aumentar a 80 grados centígrados. ¿Qué haces? Con este equipo, simulas ser el termopar, conectas hacia la entrada termopar de tu PLC o de tu controlador, subes aquí la temperatura manualmente diciendo que estás a 80 grados centígrados y lo que hace es que dependiendo la tabla del termopar que tú hayas elegido, ya sea J, K o cualquiera de estos, él te dice, ok, si tú escogiste, vamos a suponer un termopar tipo J y quieres estar a 80 grados centígrados, este es el voltaje que le correspondería para simularlo y entonces tu proceso sí tengo 80 grados centígrados. Entonces empieza a actuar en consecuencia de esa temperatura. No sé si me explico hasta aquí. Sí, profe. Entonces estos equipos ya vienen siendo más interesantes. O por ejemplo, mira, medidores de luz o de potencia. Más bien dicho. Y aquí ya vienen más equipos. Obviamente esto es si tú necesitas o si tienes ya por ejemplo lo de calidad de la energía, pues ya te convienen estos. ¿Qué otra cosa?
medidores de presión. Aquí están. ¿Y qué otros? Por ejemplo, de calidad del aire, vamos a ver. Para dióxido de carbono, monóxido de carbono y formaldehídos. Aquí vienen medidores de partículas. Los boroscopios que vimos aquí están. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, no, profe. ¿Algún medidor o algo que quieran ver o conocer? Profe, ¿también manejan los medidores de comunicación HAR? No, no. Ahí tienes que ver, es que Hart es una marca. Ok. Entonces, como tal, tienes que meterte a Hart para ver, para eso. O sea, tienes que pagar para ser parte de medidores de comunicación Hart. Que está muy interesante porque ya puedes calibrar el sensor desde tu estación. Ujú. Entonces, sí, ya es distinto. ¿Vale? No Ok. están tan caros. De hecho, bueno, si te compras un Fluke, pues sí, ¿verdad? Pero hay otros más económicos. ¿Sale? Ahora, entonces, ¿hasta aquí alguna duda de los instrumentos que podemos utilizar? No. Más bien, No, profe. tendría una pregunta. Ajá. Perdón. Salma, Sí, sí. sí, creo que quiere preguntarlo. Ah, no, no, tú pregunta. Gracias. Yo iba a preguntar si hay algún tipo de restricción en decibeles en las máquinas. Mm, aquí en México como tal no. Pero, por ejemplo, hay la restricción como tal no hay, o sea, de que tu equipo no pueda producir más. No, por ejemplo, los turbos de vacío, eso es como estar cerca de una turbina de avión. Y en las máquinas, por ejemplo, de papel, hay turbos para aumentar o eficientizar el vacío en lugar de con 2 o 3 bombas, con una sola bomba. Pero si tú quieres estar en el mismo cuarto donde está el turbo, no, pues no vas a poder. O sea, es como estar al lado de una turbina de avión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes que llevar equipo de protección auditiva. Incluso al momento de estar programando, haciendo algo ahí cerca del turbo, no puedes andar sin protección. Te vas a dañar los oídos. Es como cuando trabajas cerca de una turbina. Haz de cuenta tal cual. Si tú ves los operadores que están cerca de las turbinas que traen en los oídos, Unos cascos. y traen orejera y casco y Ajá. todo, ¿no? Entonces es igual. De este lado es igual. Entonces sí lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? O sea, no hay un límite como tal. Por esa razón, no se permite que abran fábricas en zonas residenciales. ¿Sí me explico? Lo más cercano que vas a tener de una fábrica en una zona residencial es una tortillería. ¿Puede repetir No, el último que dijo, profe? ¿mande? ¿Puede repetir la última cosa que dijo? De que lo más cercano que vas a tener, o sea, que deberías de tener una industria o algo, es una tortillería. Sí puede haber que, pero antes estaba ahí la fábrica y luego llegó pues ahora sí que la mancha urbana. Pero lo ideal casi siempre, o casi siempre lo que pasa es que te mandan las plantas hacia diferentes puntos de la ciudad en la cual pues el ruido no moleste a los demás. No sé si me explico. Sí, sí, es cierto. Ahora sí ha pasado de que pues va creciendo la mancha y ya queda cerca de la planta, pero ahí sí, pues no pasa nada. O sea, ahí es al revés. O sea, primero llegó la planta y luego ya llegó la civilización, por así decirlo. A mí en una ocasión me llegó a pasar eso, que ya estaba en la planta y se puso una máquina nueva y ya, pues nadie aguantaba, ¿no? Alrededor. Decía, no es que hace mucho ruido, pues sí, pero yo ya estaba aquí. Entonces ahí sí fue un rollo porque luego llegó, no me acuerdo si era Protección Civil o no recuerdo el nombre del organismo,
Total que lo hicieron que se saliera, o sea, o quitara la máquina o que se saliera de ahí, y mejor se salió. Porque ya incluso había agresividad de vecinos y demás. Así puede pasar. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, profe. Ahora, vamos a definir dos tipos de existencia. Ya habíamos platicado de renglón, de refacción o de repuesto. Y vamos a hablar acerca de lo que viene siendo una existencia nueva, que es tal cual como vamos a definir la cantidad de renglones existentes en el taller que es suministrado por el almacén general o por otra entidad y que no han sido utilizados y no han sufrido reparaciones o modificaciones. O sea, lo que sea nueva como tal, que no sea abierto, que no se le ha hecho nada. Y obviamente una existencia reparada, que es algo que tal cual su nombre te dice, que es algo que ya se ha usado o no necesariamente haya sido usado en la planta, pero se compró usado o que en algún punto se mandó reparar por condiciones de desgaste normal que no han terminado su vida útil y que se encuentran en ciertas condiciones normales para ser utilizados. O sea, por ejemplo, lo que les comentaba acerca de los motores. Los motores se pueden reparar muchas de las veces, ¿no? Entonces, sí vamos a encontrarnos que no necesariamente en un almacén todo tiene que ser nuevo. O sea, sí podemos tener nosotros cosas que sean reparadas, por así decirlo. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Ok. Entonces vamos a terminar ya con este tema. Ya cerramos y vamos con el que sigue. Profe, ¿las diapositivas se van a subir a Teams? Sí, todo se va a subir a Teams. Dame para el día de hoy, ya te tengo todo arriba. Ok. Hecho de una vez. Oiga, profe, una pregunta sobre el proyecto. Ajá, Había quedado una plática pendiente sobre la potencia. sí. Iba a decir, ¿qué era? En el caso de lo que viene siendo, si tu medidor que compraste te puede dar factor de potencia, sí toma en cuenta esa pregunta. Si en el caso como el tuyo, que estás haciendo la parte de factor de potencia, no lo logras conseguir, no hay ningún problema, por una sencilla razón que no tome en cuenta. Que a veces para desarrollar sobre todo la parte del cruce por cero vas a necesitar un osciloscopio y puede ser que no lo tengas a la mano en tu casa. Entonces, por esa razón, no es necesario que la contestes, esa parte nada más. Ok, profe. Entonces, esa pregunta nada más respóndela si tu medidor que ya adquiriste te permite el saber que hubo un caso que sí o dos casos que sí lo tiene. Entonces, de ser así, pues sí la puedes contestar. De lo contrario, no hay problema por esa pregunta, ¿sale? Primero hay que ver Va que va. Gracias, profe. ¿No de qué? Ok, ya están en materiales de la clase, la sesión 3 y lo que sigue de la sesión 4, ¿vale? Y vámonos con... esta presentación.
Listo. Vamos a empezar con esta parte que son las etapas de un equipo industrial general y vámonos hacia lo que viene siendo la primera parte. O sea, el objetivo de esto es como tal nosotros podamos ir identificando, ya sea en un control de velocidad o en una máquina o en una instalación completa de una línea de producción o en un equipo simple como pudiera ser, no sé, un medidor, un instrumento y demás, las diferentes etapas o partes que lo van a componer, ¿no? Y una de las cuales nosotros debemos de revisar, por ejemplo, es la etapa de alimentación. Siempre debe haber una fuente de alimentación. Entonces, las topologías que nosotros debemos de tomar en cuenta siempre van a ser, por ejemplo, los rectificadores, que nosotros vamos a encontrar en diferentes puntos, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, ustedes aquí, que es un diagrama completamente electrónico que pueden ver o que pueden visualizar. Pues los tres fusiles que van a punta de diodos, que tienen reguladores de voltaje. Una fuente como tal, ¿no? Es una fuente de voltaje tal cual, que pudiera ser de 5, dependiendo del medidor o del regulador de voltaje que tengamos, en este caso, de 5 y de 12 volts, ¿no? Es una fuente sencilla que nosotros podemos ver. Ahora, esta fuente como tal trae un transformadorcito y ese transformadorcito es el que nos permite nosotros aislar nuestra fuente, ¿no? Ahora, hay otros equipos que son un poco más grandes, que como tal nosotros no vamos a ver la fuente dentro de la fuente, sino vamos a encontrar unos equipos que fungen como la fuente de voltaje ya hecha, ¿no? Y no vamos a tener que revisar cómo es que funciona la fuente, sino simple y sencillamente si la fuente funciona para nosotros poder trabajar, como es este caso, ¿no? Si ustedes pueden observar, vamos a ir viendo en este caso cómo entran dos fuentes de voltaje y vamos a ver que aquí, en este punto que está aquí, aquí, vamos a ver qué. ¿Qué sería esto? Esta y esta, como tal, son fuentes de voltaje. ¿Para qué me serviría esto de aquí? Y cabe aclarar que convierten de AC a DC, igual de este lado. ¿Para qué creen que me sirva esta tarjeta que está aquí? Isaac, Mm, ¿qué se te ocurre? Primero, ¿qué símbolo ves? Pues veo diodos, Perfecto. ¿Cuántos diodos ves? 6. No, Seis. sí, 6. Sí, estás correcto, no pasa nada. 1, 2, 3. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Ok. Si tú te fijas aquí, hay una salida. Y acá hay otra salida. Una dice que estos son 24 volts. Aquí tienes el positivo de 24 volts. Y acá tienes el positivo de 24 volts. Y si tú observas en la parte de abajo y aquí, ambas dicen que son fuentes de 24 volts. Poner estos diodos aquí, ¿de qué te sirve? Porque si te fijas, los diodos solamente tocan aquí y aquí.
que son las líneas de 24 volts, mientras que este que es C1 y C2 están unidos. ¿Para qué crees que te sirvan estos? Podría ser como para que solo pase el lado positivo, una dirección. Tienes toda la razón. No tanta, pero sí es cierto. O sea, lo que dices tiene sentido. Un diodo tiene una característica que es que te deja pasar. ¿Cierto o no? Mm, Muy bien. Entonces, si eso es cierto, César, y si lo que dice Isaac es correcto, entonces consideremos nosotros lo siguiente. ¿Qué condición podría ser que este sea el que conduzca y este no? César. Mm, Tomando en cuenta lo que dijo Isaac. No pasa nada si te equivocas, ¿eh? sí. Es que... o sea, con... Tú di lo que acabo, si te equivocas no pasa nada. Para eso venimos aquí. Pues no sé, se me ocurre como invertir las polaridades nada más. Por ahí vas. Sí, por ahí vas. Vamos a pensar lo siguiente. Si esta fuente proporciona 24 y esta fuente proporciona 24, las dos igual, ¿sale? Técnicamente aquí hay 24. La pregunta es, cuando cruce esto, ¿siguen habiendo 24? Sería menos Bueno, si le voltaje, res- ¿no? ¿Cuánto quedaría? 23. 23.3. No, si es un Perfecto. diodo Sí, de... sí, 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 sí. Vamos a Sí, pensar sí. que es un diodo de silicio. Ahora, aquí tienes 24, ya lo platicamos. Y de este lado que está aquí, ¿cuánto tendrías? Aquí, 22.6. 23.3. ¿Cierto? La pregunta es, cruzando esto, tendrías 23.3. Aquí, este diodo, como tal, ¿dejaría pasar? Sí. ¿Seguro? Porque tienes aquí 23.3 y aquí tendrías 23.3. Una diferencia de potencial, entonces Tiene que no haber debe. una diferencia de potencial, ¿no? Entonces, como no hay diferencia de potencial, este diodo deja pasar. No. No, como tal. Perfecto, es correcto. O sea, es perfecto lo que acaban de decir. Ok. Suponiendo que esto, pues obviamente no dejó pasar, pues este menos va a dejar pasar, ¿no? Ahora, consideremos nosotros lo siguiente. Aquí, por alguna razón, esta fuente se dañó y no da 24 volts. Se dañó la fuente y da 0 volts. Aquí, ¿qué habría en este punto? Habrían cero. Y aquí, entonces, habría 23.3, ¿no? Aquí allá habría diferencia de potencial. Sí. Por lo tanto, ahora la que suple es esta, ¿no? La pregunta es, ¿se pueden poner fuentes de voltaje en paralelo? Sí. ¿Sí? Sí, pero incrementaría la corriente. ¿Seguros? O sea, tú puedes agarrar una fuente de 24 volts y ponerla en paralelo con otra de 24 volts.
En paralelo, no en serie. Según yo sí, la corriente es la que aumenta ahí. Si tuvieran serie aumentaría el voltaje. Técnicamente, si los dos dan voltaje, como tal, no se puede, ¿no? Pero aquí la pregunta es, en este caso, si está este diodo y aquí hay más voltaje, ¿estaría esta puesta? O sea, ¿llegaría el voltaje que esta produce hasta acá? Y lo mismo aquí. O simplemente este diodo es el que protege. Es el que protege, ¿no? Entonces aquí sí podríamos hacerlo sin ningún problema. Entonces, concluyendo un poco este ejercicio, esta tarjetita lo único que hace es que si esta fuente se cae, ¿quién supliría ahora el voltaje necesario para que esta línea siga trabajando? U4, ¿no? Y caso contrario, si esta que está aquí deja de trabajar, por este mismo arreglo, pero ahora de este lado, esta fuente sería la que permite que esto siga trabajando. No sé si me explico en esta parte o si fue muy confuso. Lo que no tienes por qué en paralelo, o sea, sería como si entraran corto. Sí. Exacto. Si ponen las dos en paralelo, recuerda los ejercicios de análisis de circuitos. ¿Y qué es lo que te dicen? Fuentes de corriente se pueden poner en serie, ¿no? Digo, fuentes de voltaje se pueden poner en serie. Pero en paralelo, pues no se puede porque el voltaje tendría que ser el mismo, ¿no? Ah, ya. ¿Cierto? Entonces, si las pones en serie, sí puedes sumar los voltajes. Pero en este caso, pues no puedes, ¿no? Porque el voltaje tendría que ser el mismo. Entonces aquí en este punto no puedes poner dos fuentes de 24 directas, tal cual. Entonces de ahí viene el problema, ¿no? Que como tienes este tipo de detalle, ¿cómo puedes hacer que dos fuentes convivan en paralelo sin que se dañen, por así decirlo? Y que una pueda suplir la otra. Ah, pues con un arreglo bien simple de diodos lo puedes hacer. No sé si hasta aquí sí me explico. Entonces, los últimos pines, ¿sí serían de 24 volts o serían de los 23.3 volts? Ponle, sería un poquito menos de 23. ¿Qué haces para compensar? Por lo general, estas fuentes se puede subir un poco el voltaje. Muy poco. Tienes una sensibilidad de, no sé, punto y tantos. Ahora, ¿dónde lo puedes ver más fácil? Un ejemplo sería aquí. Si tú te fijas en esta fuente, como tal, no recuerdo dónde está, creo que está por el otro lado, no se va a alcanzar a ver. Tienen un pequeño preset que permite subir ese voltaje. Creo que sí nos alcanza a ver. Ese voltaje para que puedas alcanzar. Déjame ver si la de acá se puede. Acá tampoco se ve. Sí, sí se ve, creo. Ahí lo pueden ver, ¿no? En algunas de esas fuentes sí se puede controlar un poco el poder subir eso para compensar ese voltaje que no alcanzas a dar como tal. Que es en algunas, no en todas, obviamente. No sé si me explico. Sí, todo bien. Ahora, de que además de que hay una tolerancia para el trabajo, por lo general los equipos que tienen 24 volts o los que trabajan a 24 volts pueden trabajar desde 12 hasta 24. No todos, pero algunos sí. ¿Vale? No tienen que ser los 24 exactos.
¿Alguna duda hasta aquí? Pues está bien. Ok. No, profe. Entonces, por favor, regálenme nada más un segundo, tomo lista y ya nos podemos retirar y nos vemos la siguiente clase, ¿no? Listo, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana, jóvenes. Hasta luego, profe. Nos, profe, muchas Hasta gracias. luego. Gracias.